Casi todo el mundo cree que soltar algo requiere un gran momento, una conversación final, una despedida con palabras exactas, un cierre que todos entiendan. Y por esa creencia, muchas personas se pasan años cargando lo que ya deberían haber soltado, esperando el momento perfecto para hacerlo de forma visible, con explicación, con permiso de todos los implicados. Pero la mayoría de las cosas que de verdad pesan no se sueltan así. Se sueltan en silencio, sin anuncio, sin discurso, sin que nadie más se entere del proceso interno que está ocurriendo. Un día simplemente dejas de cargar algo y solo tú sabes que ya no está ahí. Y esa discreción, lejos de restarle importancia al proceso, es muchas veces lo que lo hace posible. Soltar sin necesitar audiencia quita presión, quita el miedo al juicio ajeno sobre cómo lo estás haciendo o cuánto está tardando. Los maestros budistas entendían esto con una claridad que sigue siendo poco común hoy. Enseñaban que el apego, la raíz de buena parte del sufrimiento humano, no siempre necesita una ceremonia para disolverse. Necesita, sobre todo, la decisión interna, sostenida y silenciosa, de dejar de sostener lo que ya no sirve. Y hay algo liberador en esta idea que muchas personas no consideran. No necesitas el permiso de nadie, ni la comprensión de nadie, ni siquiera la certeza total de que estás haciendo lo correcto para empezar a soltar algo. Solo necesitas la decisión, tomada en privado, de dejar de cargarlo un día más. Aquí tienes 10 cosas que, si las sueltas en silencio, sin pedir permiso a nadie, sin necesitar que el mundo entero entienda por qué, van a cambiar de forma radical el peso que cargas todos los días. Algunas te van a resultar obvias en cuanto las escuches, otras te van a sorprender, porque llevas tanto tiempo cargándolas que ya ni siquiera las notas como una carga. Y es precisamente esa falta de conciencia la que hace que sigan pesando año tras año, sin que nadie, ni siquiera tú, les ponga nombre. Si en algún momento sientes que una de estas 10 cosas te describe, no hace falta que hagas nada dramático al respecto ahora mismo. Solo escucha y deja que la idea se asiente. Suscríbete si este contenido te resulta útil y empecemos. No todas las relaciones están hechas para durar toda la vida, y eso no las convierte en un fracaso. Algunas personas llegan para acompañarte durante una etapa concreta, te enseñan algo que necesitabas aprender, y después el camino de cada uno sigue por su lado. Insistir en mantener viva una relación que ya cumplió su función, solo porque en algún momento fue importante, es una de las formas más silenciosas de agotamiento emocional que existen. Buda enseñó que aferrarse a lo impermanente genera sufrimiento, y las relaciones, como todo lo demás, son impermanentes. Soltar esto en silencio no significa cortar de forma abrupta ni dramática. Significa dejar de forzar una cercanía que ya no fluye de forma natural y permitir que la distancia que ya existe en los hechos también exista en tu mente sin culpa. Es común confundir el final de una etapa con un fracaso personal, cuando en realidad puede ser exactamente lo contrario. La señal de que ambas personas ya crecieron lo suficiente como para que sus caminos se separen de forma natural. No todas las despedidas necesitan tristeza. Algunas simplemente necesitan aceptación. Piensa en cuánta energía se gasta manteniendo con vida algo que ya terminó en los hechos. Mensajes que ya no fluyen igual, encuentros que se sienten forzados, la sensación constante de estar remando contra la corriente para sostener algo que el tiempo ya cerró. Soltar esa relación en silencio es, muchas veces, simplemente dejar de remar.
Y hay algo más que rara vez se dice. Cuando dejas de forzar una relación que ya no fluye, muchas veces descubres que la otra persona también sentía el mismo desgaste sin haberlo expresado. Dejar ir en silencio en esos casos no rompe nada que no estuviera ya roto. Solo lo hace honesto. Hay una satisfacción momentánea en ganar una discusión, en dejar claro que tenías razón, en que la otra persona reconozca su error antes de que la conversación termine. Pero esa necesidad de cerrar cada intercambio con la sensación de haber ganado tiene un coste alto. Mantiene activas conversaciones que ya deberían haber terminado y convierte cada desacuerdo en una batalla por el ego. Los maestros budistas practicaban dejar que ciertas cosas quedaran sin resolver del todo, no por debilidad, sino porque entendían que no todo necesita un cierre perfecto para poder soltarse. Puedes dejar una conversación sin la última palabra y aún así estar completamente en paz con lo que pasó. Hay una liberación muy concreta en darte cuenta de que no necesitas ganar cada intercambio para conservar tu dignidad. La dignidad no depende de quién dijo la frase final. Depende de cómo te sentiste contigo mismo mientras la conversación ocurría. Y muchas veces el silencio deliberado comunica más fuerza que cualquier réplica ingeniosa. Piensa en las últimas discusiones que insististe en cerrar con la razón de tu lado. ¿Cambió algo realmente importante en la relación por haber ganado? La mayoría de las veces lo único que cambia es el desgaste acumulado. Soltar la necesidad de ganar no te hace perder. Te devuelve tiempo y energía que estabas gastando en un marcador que a nadie más le importaba. Buda enseñó que muchas victorias del ego son en realidad pequeñas derrotas de la paz. Ganar una discusión rara vez cambia la opinión profunda de alguien. Solo genera más resistencia. Soltar la necesidad de tener razón siempre abre espacio para algo más valioso. La posibilidad real de ser escuchado, no solo de imponerse. Muchas personas cargan, sin darse cuenta, una versión de sí mismas construida para complacer a alguien más. Un padre, una pareja, un grupo social. Esa versión sonríe cuando no quiere sonreír. Está de acuerdo cuando no lo está. Se hace más pequeña para que otros se sientan cómodos. Y sostenerla, día tras día, es agotador de una forma que rara vez se nombra en voz alta. Soltar esto en silencio significa simplemente empezar a dejar que aparezcan pequeños fragmentos de quien realmente eres, sin anunciarlo como una transformación ni pedir aprobación para el cambio. Las personas que de verdad te quieren se van a adaptar. Las que no, es información valiosa sobre qué relaciones estaban sostenidas por esa versión editada de ti. Este proceso no ocurre de golpe. Empieza con pequeños gestos. Decir lo que realmente piensas en una conversación sin suavizarlo tanto que pierda su sentido. Elegir lo que de verdad te apetece en lugar de lo que crees que se espera de ti. Cada uno de esos gestos pequeños es en sí mismo un acto silencioso de recuperar terreno propio. Con el tiempo, sostener una imagen que no es la tuya se vuelve más agotador que simplemente mostrarte tal como eres. Y aunque al principio dé algo de miedo pensar en cómo van a reaccionar los demás, la mayoría de las veces el miedo es más grande que la reacción real. La gente, en general, se adapta a versiones más auténticas de las personas mucho más rápido de lo que imaginamos. Buda enseñó que el sufrimiento aumenta cuando vivimos en desacuerdo con nuestra propia naturaleza. Sostener una máscara constante
aunque parezca protegerte del rechazo, en realidad te aleja de la posibilidad de ser conocido y querido de verdad. Y ser querido por una versión falsa nunca llena de la misma forma que ser querido, aunque sea por menos personas, por quien realmente eres. Esperar una disculpa que nunca llega es una de las formas más silenciosas de mantenerte atado a quien te hizo daño. El resentimiento, aunque se sienta como protección, en realidad funciona como una cuerda invisible que te conecta con esa persona y con ese momento una y otra vez, cada vez que lo recuerdas. Buda enseñó que aferrarse a la ira es como sostener carbón ardiendo con la intención de lanzárselo a otro. Quien se quema primero eres tú. Soltar esto en silencio no significa decirle a esa persona que la perdonas. Significa simplemente dejar de necesitar que reconozca lo que hizo para que tú puedas estar en paz. Esperar una disculpa es, en el fondo, entregarle a otra persona la llave de tu propia tranquilidad. Y muchas veces esa persona nunca va a usar esa llave, no porque no le importes, sino porque no tiene la capacidad de reconocer el daño que causó. Recuperar esa llave para ti mismo, sin esperar a que ella decida devolverla, es uno de los actos más silenciosos y más poderosos de libertad emocional. Esto no significa negar el daño, ni fingir que no ocurrió. Significa separar dos cosas que solemos mezclar. La validez de lo que sentiste, que sigue siendo completamente real, y la necesidad de que el otro lo confirme para que tú puedas soltarlo. Puedes reconocer plenamente el daño y aún así decidir dejar de cargarlo. El perdón silencioso no requiere ni siquiera que la otra persona sepa qué ocurrió. Es un proceso completamente interno. Puedes soltar el resentimiento sin volver a hablar con esa persona nunca más, sin escribirle un mensaje, sin ningún gesto externo. El único cambio necesario ocurre dentro de ti, y ahí es donde de verdad importa. Medir tu progreso, tu felicidad o tu éxito contra lo que parece estar viviendo otra persona es una trampa que nunca tiene fondo. Siempre hay alguien que parece ir más rápido, tener más, verse mejor. Y esa comparación constante, alimentada muchas veces por lo que ves en redes sociales, produce una insatisfacción de fondo que no tiene que ver con tu vida real, sino con una versión editada de la vida de alguien más. Soltar esto en silencio significa dejar de revisar constantemente cómo va todo el mundo y empezar a medir tu vida solo contra la tuya propia. ¿Dónde estabas hace un año? ¿Dónde estás ahora? Ese es el único punto de comparación que tiene sentido real. Nadie publica sus noches difíciles, sus dudas, sus fracasos silenciosos. Lo que ves de la vida de otra persona es siempre una fracción editada. Y compararte contra esa fracción es, literalmente, comparar tu vida completa contra el mejor momento de otra persona. Esa comparación nunca fue justa desde el principio. Buda enseñó que cada ser recorre su propio camino, con su propio ritmo, y que medir ese camino contra el de otro es una forma sutil de negar tu propia experiencia. Soltar la comparación no significa dejar de admirar a quien admiras. Significa dejar de usar esa admiración como vara para medir tu propio valor. Una práctica simple para empezar. Cada vez que notes que estás comparando tu vida con la de alguien más, pregúntate qué parte de tu propia vida podrías estar ignorando en ese momento. Casi siempre, detrás de la comparación, hay algo real y valioso que sí tienes y que simplemente dejaste de notar por estar mirando hacia otro lado. Ya vamos por la mitad de la lista.
Si quieres seguir recibiendo contenido como este es un buen momento para suscribirte. Sigamos. Hay un desgaste enorme y muchas veces invisible en intentar gestionar la imagen que los demás tienen de ti, explicar de más para evitar un malentendido, corregir cada rumor, asegurarte de que todos entiendan tus intenciones. Esa vigilancia constante sobre tu propia reputación consume una cantidad de energía que rara vez se reconoce hasta que se suelta. Buda enseñó que no puedes controlar la mente de los demás y que intentarlo es una fuente inagotable de sufrimiento. Soltar esto en silencio significa aceptar que algunas personas se van a quedar con una versión incompleta o incluso equivocada de ti, y que está bien. No necesitas gestionar la percepción de todo el mundo para poder vivir en paz contigo mismo. Y cuanto antes lo aceptes, antes dejas de vivir pendiente de un juicio ajeno que de todas formas nunca vas a poder controlar del todo. Cuanto más intentas corregir cada malentendido, más energía le das a opiniones que en la mayoría de los casos ni siquiera te afectan de forma práctica. Las personas que realmente importan en tu vida te van a conocer por cómo actúas con el tiempo, no por cómo defiendes cada comentario aislado. El resto puede pensar lo que quiera. Hay una tranquilidad muy particular en dejar de necesitar tener razón ante los ojos de todos. No porque no te importe la verdad, sino porque entiendes que tu verdad no necesita la validación constante de espectadores que en la mayoría de los casos van a olvidar la situación mucho antes de lo que imaginas. Este soltar en particular libera una cantidad enorme de espacio mental. ¿Cuánto tiempo pasas sin darte cuenta? Redactando mentalmente explicaciones que nunca vas a dar, defendiendo posturas ante nadie en particular. Ese diálogo interno constante consume energía que podría ir hacia algo que sí construye algo en tu vida real. Hay temas que se repiten una y otra vez con ciertas personas, sin que ninguna conversación al respecto cambie nada. El mismo reclamo, la misma defensa, la misma discusión con distintas palabras, pero el mismo resultado. Insistir en tener esa conversación una vez más, con la esperanza de que esta vez sea diferente, es una forma de carga que muchas personas no reconocen como tal. Soltar esto en silencio no significa evitar el tema para siempre de forma evasiva. Significa reconocer para ti mismo que ciertas conversaciones ya dieron todo lo que podían dar y que seguir insistiendo no va a producir un resultado distinto. A veces la sabiduría no está en encontrar las palabras correctas, sino en dejar de buscarlas para algo que no las necesita. Hay una diferencia importante entre evitar un tema por miedo y soltarlo por claridad. La primera opción deja algo pendiente, incómodo, que sigue generando tensión de fondo. La segunda es una decisión consciente de que ya se dijo lo que había que decir y de que insistir más solo desgasta sin ningún beneficio real para nadie. Algunas personas simplemente no van a cambiar de postura sin importar cuántas veces se les explique algo. Y aceptar eso no es rendirse, es reconocer los límites reales de lo que una conversación puede lograr. Guardar esa energía para relaciones donde el diálogo sí produce movimiento es una forma de sabiduría práctica. Esto también aplica a las conversaciones que tienes contigo mismo. Hay debates internos que llevas repitiendo durante años sin llegar nunca a una conclusión distinta. Soltarlos en silencio significa aceptar que a veces la pregunta simplemente no tiene una respuesta clara y que está bien dejarla ir sin resolverla del todo.
Poner un límite y sentir después una ola de culpa es una experiencia muy común, especialmente en quienes fueron educados para priorizar siempre la comodidad ajena. Esa culpa, aunque se sienta como una señal de que hiciste algo mal, en realidad suele ser solo el eco de un viejo condicionamiento que asociaba cuidarte a ti mismo con ser egoísta. Buda enseñó que cuidar de uno mismo no está en conflicto con la compasión hacia los demás. Al contrario, es su base. Soltar esta culpa en silencio significa dejar que aparezca después de poner un límite, notarla y no dejar que te haga retroceder. Con el tiempo cada vez pesa menos. La culpa que sigue a un límite bien puesto suele ser una reacción automática, no una señal de que hiciste algo incorrecto. Es la mente reconociendo un patrón nuevo que todavía no le resulta familiar. Cuanto más practiques sostener el límite a pesar de esa incomodidad inicial, más rápido esa culpa deja de aparecer, hasta que poner límites empieza a sentirse simplemente como cuidarte. Vale la pena notar también quién reacciona mal ante tus límites. Las personas que realmente respetan tu bienestar los aceptan, incluso si al principio les incomoda. Las que se enfadan de forma desproporcionada suelen ser las que más se beneficiaban de que no tuvieras ninguno. Buda enseñó que la compasión hacia los demás no puede sostenerse a costa de agotarte por completo. Un límite bien puesto no es un muro que aparta a la gente. Es una puerta con condiciones claras que permite que la relación continúe desde un lugar más sano, sin que tengas que desaparecer para que funcione. Hay una fantasía muy extendida de que en algún momento se podrá recuperar el tiempo que se perdió en una relación equivocada, en un trabajo que no aportaba nada, en años dedicados a algo que ya no tiene sentido. Y esa fantasía mantiene a muchas personas atadas al pasado, calculando lo que debería haber sido, en lugar de construir lo que puede ser ahora. El tiempo perdido no se recupera, nunca se recupera. Pero el tiempo que queda por delante sigue completamente disponible y sigue teniendo el mismo valor que siempre tuvo. Soltar esto en silencio significa dejar de calcular lo que se perdió y empezar a usar con más presencia lo que todavía queda. Buda enseñó que lamentar el pasado y temer el futuro son dos formas distintas de abandonar el único momento donde realmente se puede actuar, el presente. Cada minuto dedicado a calcular lo que se perdió es, paradójicamente, más tiempo perdido. El tiempo que queda no necesita compensar nada, solo necesita ser vivido con atención. Es fácil caer en frases como «ya perdí 10 años en esto» o «debería estar más avanzado a estas alturas». Pero esa forma de pensar convierte el presente en un examen constante contra un calendario imaginario. Soltar esa expectativa no significa dejar de aspirar a más. Significa dejar de castigarte por el camino que ya recorriste para llegar hasta aquí. Nadie llega a ningún lugar importante sin rodeos, pausas y años que en su momento parecieron desperdiciados. Muchas veces, lo que en retrospectiva se ve como tiempo perdido en realidad fue el terreno donde se formó la claridad que hoy tienes. El camino recto rara vez existe. Lo que existe es el camino que realmente recorriste, con todas sus vueltas. Esta es quizás la más difícil de soltar de toda la lista, y también la más liberadora. Muchas decisiones importantes de la vida, cambiar de rumbo, terminar una relación, alejarte de alguien, decir que no a algo que se esperaba de ti, van a generar incomprensión en algunas personas. Y esperar
a que todos entiendan y aprueben antes de sentirte tranquilo con lo que decidiste, es esperar algo que probablemente nunca va a llegar completo. Buda enseñó que la paz interior no puede depender de la aprobación externa, porque la aprobación externa es completamente impredecible y está fuera de tu control. Soltar esto en silencio significa tomar tus decisiones desde la claridad que tienes hoy, sin necesitar convencer a nadie de que fue lo correcto. El tiempo y tu propia tranquilidad van a hablar por sí solos. Cuanta más energía inviertas en que todos comprendan por qué hiciste lo que hiciste, menos energía te queda para vivir realmente esa decisión. Y la ironía es que con el tiempo, las personas que estaban destinadas a entenderte lo hacen sin necesidad de tanta explicación, y las que no, probablemente nunca lo habrían hecho sin importar cuánto te esforzaras. Hay una madurez muy concreta en aceptar que puedes tomar la decisión correcta para ti y que aún así alguien más la vea como un error. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, desde perspectivas distintas. Y solo una de esas perspectivas es la que tienes que vivir todos los días, la tuya. Esta es, de las 10 cosas de la lista, la que más silencio requiere para sostenerse. No hay forma de convencer a todo el mundo. Y en algún punto, seguir intentándolo se convierte en la verdadera carga, más pesada que la decisión original que estabas defendiendo. No hace falta que sueltes las 10 cosas de esta lista al mismo tiempo. Ni siquiera hace falta que las sueltes todas. Elige una, la que se te quedó más grabada mientras escuchabas, y empieza ahí, sin anunciarlo, sin necesitar que nadie más se entere del proceso. Ese es, en el fondo, el corazón de todo lo que hemos hablado hoy. Que soltar de verdad no siempre necesita testigos. No necesita una conversación final, ni una explicación perfecta, ni el permiso de nadie más que tú mismo. A veces, la liberación más profunda ocurre exactamente así, en silencio, sin que el mundo se entere de que algo cambió, mientras tú, por dentro, ya no cargas lo mismo que cargabas ayer. Buda enseñó que el camino hacia la paz no siempre pasa por grandes actos visibles. Pasa, muchas veces, por decisiones diarias y calladas. La relación a la que dejas de aferrarte, la discusión que decides no continuar, la culpa que ya no te permites cargar. Nadie va a aplaudir esas decisiones porque nadie las va a ver, pero tú vas a sentir el peso distinto, y eso, al final, es lo único que importa. Si algo de esta lista te tocó especialmente, no sientas la presión de resolverlo todo hoy mismo. El soltar en silencio, precisamente por su naturaleza callada, no tiene un cronograma. Puede tomar un día o puede tomar meses. Lo importante no es la velocidad, sino la dirección. Que cada semana cargues un poco menos de lo que cargabas la semana anterior. Cuéntame en los comentarios cuál de estas 10 cosas es la que más tiempo llevas cargando sin soltar. No hace falta que expliques toda la historia, basta con el número. A veces nombrar algo, aunque sea brevemente, ya es el primer paso silencioso hacia soltarlo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, comparte este video con esa persona, sin necesidad de decirle por qué. A veces el mensaje llega mejor así. Nos vemos en el próximo video.